Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia. Soy yo de nuevo, su profesor Geri Arellano de la asignatura de Tecnológicas del taller de Artes Plásticas. Bien, pues vamos a continuar con los contenidos de nuestra asignatura. Vamos a elaborar otro proyecto más relacionado con el tema que estuvimos viendo las semanas anteriores, que era el de los materiales como insumos en los procesos técnicos de las artes plásticas. Esta vez vamos a trabajar o darle un poco de seguimiento, extender un poco este tema, pero ahora hablar sobre el uso de estos materiales, ya sean naturales y sintéticos, en los procesos de las artes plásticas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues es importante ir conociendo un poco acerca del origen de los insumos que nosotros utilizamos en nuestros proyectos, ¿no? Vimos en las sesiones de Zoom que bueno, cómo se obtiene el papel para utilizarlo en los proyectos. Vimos también el origen de estos recursos, las categorías que encontramos entre su origen mineral, animal o vegetal. En fin, hemos visto algunas cuestiones importantes relacionadas con nuestros materiales, con los insumos, con los medios técnicos que utilizamos en nuestros proyectos, ¿no? Entonces vamos a seguir explorando y descubriendo las cualidades técnicas que tienen estos recursos, obviamente la estética que podemos obtener de la utilización de estos insumos, de estos materiales, su aplicación desde luego y todos los valores artísticos y estéticos que podemos encontrar en ellos, a partir obviamente del desarrollo de nuestros proyectos. Entonces vamos a seguir trabajando con la pintura acrílica y bueno, pues les voy a decir cómo vamos a realizar este proyecto, ¿sale? Bien, pues comenzamos. El material que vamos a necesitar para este proyecto nuevamente van a ser nuestras pinturas acrílicas, el rojo 314 de preferencia, marca Politec, el amarillo medio, azul celeste y el blanco de titanio. Nuestro godete, en caso de que no tengan un godete con una tapita de estas de algún recipiente, les puede servir. Los pinceles sintéticos pueden ser redondos como este. Esta marca es muy común en las papelerías. Se las muestro. Este es del número 5. Con este está súper bien para el trabajo. Si ya consiguieron el 0, pues adelante. O puede ser también un pincel plano. Les puede servir bastante. Son pinceles sintéticos. Su lápiz, el recipiente para agua, un trapo, su bloc marquilla y una imagen. ¿Sale? Con esto vamos a comenzar a trabajar. El primer paso, como saben, ya sea que dibujen en directo en su blog lo que vayan a representar, o de su imagen, en la parte de atrás, como lo hemos hecho en varios otros proyectos, les vamos a comenzar a poner el lápiz solamente en la parte donde está el dibujo, y así nos vamos toda la hoja para poder realizar el calcado. ¿Sale? Una vez que terminamos de ponerle el lápiz en la parte trasera de nuestra imagen, bien, pues la volteamos, vamos por nuestro blog y colocamos primero el blog y después nuestra imagen. Obviamente centramos la imagen más allá de la hoja, centramos que quede bien nuestro dibujo centrado. Bueno, pues vamos por un poco de, ya saben, de Durex, le quitamos un poco el exceso de pegamento, fijamos solamente la parte de arriba y con una pluma o con su lápiz comenzamos el proceso del calcado. Con la pluma pues obviamente es más fácil porque identifican de esta manera todos los elementos formales que van a ustedes a trasladar a su hoja.
Como les he dicho en otras ocasiones, la idea de solamente fijarlo en la parte de arriba es que nos permite levantar la hoja y observar que el dibujo se esté pasando. Una vez calcado, quitamos nuestro dibujo y con nuestro lápiz vamos a remarcarlo ligeramente, desde luego, porque no es necesario pues remarcar tanto, porque recuerden que vamos a trabajar con los acrílicos, con la pintura acrílica. Y bueno, pues desde luego que con el pigmento, el componente plástico de la pintura, fácilmente cubre el lápiz. Sin embargo, para que a la hora de estar trabajando no se borre lo que ya dibujamos, es recomendable remarcarlo con lápiz. ¿Sale? Entonces lo remarcamos todo. Una vez remarcado ya todo nuestro dibujo, vamos a comenzar con el proceso de la pintura, obviamente en todos los elementos formales de nuestro dibujo. Entonces vamos a preparar nuestro material de la pintura. Bien, pues el trabajo ahora con nuestra pintura va a ser de la siguiente manera. Recuerdan que en el proyecto anterior trabajamos con estas gamas tonales de los naranjas y los verdes, mezclamos el rojo y el amarillo para obtener el naranja del fondo, trabajamos con el amarillo y el azul para obtener algunos verdes. Esta vez vamos a trabajar con la mezcla de el rojo y el azul para obtener alguna gama de morados. Igual vamos a trabajar con las demás mezclas que ya hicimos, pero esta vez vamos a trabajar con estas dos mezclas, el rojo 314 y el azul celeste. Bien, pues les digo cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar el azul celeste. Si pueden conseguir alguna herramienta, puede ser un pedacito de madera, en fin, no sé, alguna herramienta que tengan a la mano que les pueda servir para vaciar la pintura y no desperdiciar. En realidad, dependiendo del tamaño del elemento formal que ustedes van a trabajar, es la cantidad de pintura que van a utilizar. Entonces, no traten de evitar vertir la pintura así, porque desperdician demasiada. Y bueno, pues no, digamos, si bien no es muy cara la pintura, tampoco es tan barata. Y la idea es que nosotros aprovechemos los materiales. A esta cantidad de azul le voy a poner también blanco. De hecho, un poco más de blanco que la cantidad de azul que estamos manejando. Lo que pueden hacer es también poner el blanco y encima después su color azul. Entonces, ¿por qué necesitamos para sacar el morado? Obviamente una mezcla de un azul pastel, un azul claro. Entonces le ponemos esta mezcla, un poco de agua, ya sea con su dedo, con el pincel, y bueno, pues después mezclamos. Les tiene que quedar un azul muy claro. Entonces, de hecho, el azul celeste es un poco fuerte. Si sucede eso, apartan si quieren este azul. Después este azul les puede servir igual para sacar otros tonos. Después vamos a ir por el rojo. Les decía yo que el rojo 314 es como muy bueno para la mezcla del morado. Y ahorita vamos a ver el resultado, porque lo que les digo es importante. Con su pincel incluso lo limpian, con su pincel incluso pueden quitar el exceso y llevar un poco de rojo aquí.
y de hecho después de esto pueden ir haciendo pequeñas mezclas para ir viendo el resultado. Obviamente siempre es importante que ustedes tengan una hoja en blanco en donde puedan ir haciendo estas pruebas de color y ver el tono de morado que se obtiene. Obviamente entre más azul tenga el rojo, obviamente el morado va a ser más claro. Pero este morado se va a aclarar o se aclara o se obtiene por el trabajo que hace el color blanco. Entonces es importante que de igual forma puedan tener ustedes un poco de blanco en alguna otra parte de su godete y de esta manera ir trabajando con estos tres colores. ¿Sale? Entonces siempre hagan pruebas de color, rebajen primero el azul con el blanco y después váyanle poniendo algunos toques de rojo. Y dependiendo de esa cantidad de azul y rojo va a ser el tono de morado. Incluso pueden bajarlo un poco ese color morado o aumentarlo, ¿sí? Entonces el color morado es un color muy bonito, pero muy caprichoso, muy difícil de obtener. Entonces la fórmula es, como ya vieron, tienen que rebajar el azul. Este azul celeste se le pone blanco, después se mezcla, obtienen un poco de este y después van combinando con el rojo poco a poco. Y bueno, obviamente las variantes de tono que ustedes vayan encontrando siempre van a ser como muy padres. Vayan utilizando el blanco también y esto les va a dar distintos tonos de morado. Y esto va a enriquecer obviamente cromáticamente todo su trabajo. Bien, una vez realizado esto, nos vamos al trabajo. Como decíamos, obviamente una de las cualidades o características de la pintura acrílica es que tienen un componente plástico, entonces secan muy rápido. Entonces es importante nosotros utilizar el agua. Para el acrílico es, digamos, importante el uso del agua. Obviamente para mantener nuestra pintura como disponible para que pueda ser usada, el agua es importante, ¿no? La mantiene un poco más fresca y bueno, pues nos permite trabajar con ella mucho más tiempo. Entonces, bueno, después de esto vamos a trabajar algunos de los elementos formales. En este caso mi tema fue de las plantas y flores tropicales, entonces voy a empezar a trabajar estas dos flores con el morado, que ya habíamos visto cómo trabajarlo utilizando esta mezcla de azul con blanco y un poco de rojo. Entonces la mezcla la pueden hacer aquí en su godete o la pueden hacer directamente aquí en su elemento formal. Obviamente entre más ustedes lo mezclen, pues obviamente el color se va a ir emparejando. Entonces pueden ir también poniendo un toque de blanco, nuevamente el azul, ir viendo cómo se comporta el color y de esa manera ustedes ir construyendo la riqueza cromática o gráfica de su ilustración, de su trabajo, ¿sale? Entonces eso también le va a dar un valor estético distinto a su trabajo, le va a ir dando mucha riqueza en el color, en el tratamiento técnico, en fin, todas estas cuestiones que son importantes en el trabajo y sobre todo en una obra de arte. Entonces vean, pueden poner el azul y encima van por un poquito de rojo y pueden ir trabajándolo de esta manera.
pueden ir haciendo variantes. Obviamente la cantidad de tonos que pueden sacar es muchísima. Y obviamente con su pincel pueden ir rescatando elementos gráficos, luces, sombras. Con el rojo pueden volver a mezclar y obtener un tono diferente de morado. ¿Sale? Bien, pues vamos a continuar. Les muestro mi avance. Bien, a esta, digamos, este otro elemento, a esta otra flor, yo le voy a colocar un poco más de rojo al azul, para que mi tono de morado sea mucho más fuerte. Y obviamente se distinga y contraste con el otro elemento que estoy trabajando con el mismo color morado. Entonces eso es una opción. Entonces váyanlo mezclando, ya sea que lo mezclen aquí, lo mezclen en su godete, pero hagan eso, vayan pues estudiando, aprendiendo un poco de cómo cómo se comporta el color a partir de las mezclas de estos dos colores primarios. Y obviamente cómo influye cada uno de ellos dependiendo de la cantidad que utilizamos de alguno de los dos, ¿sale? De repente dejar un poco que predomine el rojo, pues es padre. Váyanlo ustedes midiendo en sus mezclas. Bueno, pues para los demás elementos formales, por ejemplo las hojas de mi tema, de mi proyecto, bueno, pues nuevamente vuelvo a recurrir a los colores primarios. Obviamente, como les decía, pues es importante que les pongan un poquito de agua, que siempre que su recipiente de agua siempre esté limpio para que los colores no se contaminen o no se mezclen. ¿Sale? Entonces, bien, pues entonces las mezclas que les pueden dar estos tres colores pues son infinitas, ¿no? Ya vimos nuestro círculo cromático, las posibilidades que tiene en las mezclas de primarios. Y bueno, pues obviamente ustedes pueden ir recogiendo de su pintura, obviamente la cantidad que sea necesaria. Y si les llega a sobrar, lo pueden, o sea, si no está sucio, lo pueden regresar a su recipiente. Entonces, eso también pueden hacerlo, ¿no? Entonces vean, con un toquecito de azul, el verde que ya obtuve. Si necesito un poco más claro, agarro más amarillo. Y el verde obviamente comienza a aclararse un poco. Se le puede poner un poco de blanco, pero ahí ya depende de ustedes y del tema, la composición que hayan elegido, en fin. Y así ustedes van a ir construyendo todo digamos, toda la riqueza cromática de su proyecto. Pueden ir combinando encima de lo que ya pusieron algún primario. Esto va obviamente a influir en el tipo de tono. Pero bueno, eso es lo padre de la pintura. Conforme vamos mezclando, utilizando nuestras herramientas, vamos conociendo el comportamiento de la pintura. Y ustedes poco a poco van a ir, obviamente, descubriendo qué les gusta, qué no les gusta, qué les funciona, qué no les funciona, etcétera.
qué colores pueden obtener bien, sin problemas. Vean, aquí ya hubo un cambio muy fuerte por la cantidad de azul que usé, entonces si eso no quiero o no me gustó, lo mezclo con más amarillo para volver al tono que quería. Obviamente si les llega a pasar que se seca y no les convence, lo padre del acrílico es que encima de ese color pueden volver a pintar. Entonces si llega a pasar algún error, lo padre de la pintura acrílica es que pueden volverla a pintar, a trabajar. Bien, para este otro elemento hago la misma mezcla, amarillo con azul, pero esta vez le pongo un poco más de azul. El tono de verde que yo quiero ahora es un poco más fuerte. Entonces cambia inmediatamente con muy poco azul el tono del verde. Y vean, obviamente la diferencia se aprecia inmediatamente. Y obviamente va a contrastar de forma armónica este tono con el que ya apliqué. Y como se dan cuenta, obviamente el tamaño, la punta de mi herramienta, pues es importante, me permite entrar en estos espacios reducidos, trabajar muy bien los contornos de mi dibujo. Entonces por eso sí es importante que sea un pincel sintético. Eso les va a ayudar obviamente en la calidad de su trabajo. Pueden ir moviendo obviamente su blog de tal manera que se acomoden mucho mejor con su herramienta. Y poder aplicar sus trazos. Pueden incluso preparar otro tono si quieren, por ejemplo, y darle en algunas partes algún tipo de luz con el propio amarillo. Y esos efectos, bueno, pues siempre se van a notar y bueno, pues les van a dar cierta estética y obviamente mayor volumen, en fin, pueden enriquecer con algunas cosas muy sencillas, con variantes de color y de tono, pequeñas diferencias que son como las luces que puede tener algún elemento. ¿Sale? Bien, pues ahora voy a trabajar con este otro elemento, pero a un tono verde, le voy a poner blanco. Y esta va a ser como la diferencia entre el color o los distintos tonos que he estado usando. Quiero que este tono de verde sea diferente.
Y bueno, pues obviamente con el blanco cambia mucho el tono, entonces eso también me agrada. Entonces el color blanco también pueden utilizarlo para obviamente cambiar el tono eh, de su paleta de colores, del tono que estén utilizando, y bueno, pues eso le va a dar un plus también a sus proyectos. Por eso les digo que, bueno, pues la verdad, bastante diversa las posibilidades que pueden usar ustedes o disponer más bien eh, en el uso de la pintura. ¿Sale? Si no les gusta, bueno, pues no importa. A este, por ejemplo, si se cambia un poco a este, encima de este le pueden poner un tono diferente, no pasa nada. Es lo padre del acrílico, de sus características, de sus componentes. Y bueno, pues eso es muy padre. Se seca y bueno, pues ustedes pueden incluso apoyar fácil su mano en algún lado y poder trabajarlo. El pincel, dependiendo de cómo utilicen su pincel, igual tiene un efecto gráfico, le da una textura. Y bien, pues esta es un poco la magia de la pintura. Que es bastante padre, diversa, interesante, fácil y compleja a la vez, ¿no? Si se salen un poco de los contornos no pasa nada, siempre y cuando obviamente no sea un exceso o se pierda el propio dibujo que ustedes plantearon al principio. Pues finalmente llegó el momento de trabajar el fondo. Yo voy a elegir trabajar el rojo con el blanco. En la parte del fondo de mi ilustración siento que va a contrastar. Desde luego ustedes pueden ir haciendo sus pruebas de color. El blanco obviamente va a ir bajándole el tono al rojo, pero ustedes nuevamente pueden aumentarlo, pueden ir como jugando con las degradaciones. Entonces, eso sí, ya el trabajo del fondo es un poco más cuidadoso, debido a que ya trabajamos con nuestras figuras, entonces sí hay que tener un poco más de cuidado. Pero en caso de que se llegaran a equivocar y eso, bueno, pues recuerden que con la pintura es posible ir como recomponiendo o corrigiendo, detallando nuevamente los elementos que ya hemos trabajado. Entonces pueden ir mezclando los dos tonos. Ustedes obviamente pueden elegir, dependiendo de su imagen, van a hacer la elección del color en el fondo. Puede ser azul con blanco, rojo con blanco, amarillo con blanco. En fin, eso ya dependerá del tema que ustedes hayan elegido. ¿Sale? Entonces les voy mostrando mi avance. Pueden ir trabajando las pinceladas o pueden preparar el color, mezclarlo en su bodete y ya después ponerlo. Ya va a depender de la creatividad
de cada quien, del talento de cada quien o del gusto, del interés que cada quien tenga. ¿Sale? No pasa nada. Si se equivocan, bueno, pues pueden poner algún color encima y ir modificando. O el color puro también, no sé, pueden hacer una prueba de color y ver qué tanto funciona, si aplican el color primario o el color que ustedes decidan completamente sin blanco. La idea, les digo, es ir como explorando las posibilidades cromáticas que tiene la pintura. Obviamente estas las vamos a ir conociendo a partir de que nosotros practicamos y trabajamos con la pintura. ¿Sale? Les voy mostrando mi avance. Pueden ir, digamos, agregando un poco más de agua a su pintura, que quede un poco aguada, y después ir combinando los tonos, y eso le va a dar una cualidad, una característica muy singular a su fondo, al acabado del fondo. Pero igual, como les decía, es una sugerencia. Pueden ustedes preparar el tono, el color que ustedes quieran y después aplicarlo. Pero bueno, pues esta es otra forma también de trabajar con los acrílicos, con la pintura acrílica. Tienen esto, entre más agua utilicen, va a tener un efecto visual distinto, interesante, pero sin que se pierda esta cualidad de pintura, es decir, que cubra bien, que no parezca que están trabajando con acuarela, ¿no? Eso es distinto. Entonces sí tiene que tener bastante pintura y un poco de agua, y bueno, pues pueden hacer estos efectos también. Y como ven, pues obviamente está padre esta textura. Pareciera un poco estas vetas que tiene el mármol o alguna piedra de este tipo. Pero bueno, pues la otra es trabajarlo con mucho material, es decir, muy pastoso, y ir haciendo estos efectos. ¿Sale? Obviamente a la hora de acercarse a su dibujo, a su elemento formal, pues sí hay que tener cuidado. Pero bueno, en caso de que se metieran en la figura, en su dibujo, no hay ningún problema, se dejan secar, eso sí, que seque muy bien, y vuelven a comenzar, es decir, tienen que preparar nuevamente el tono que utilizaron y de esa manera corregir. Igual quedará bien, ¿sale? Bien, pues así se va viendo mi avance. Voy aplicando el blanco más o menos pastoso.
y después agarro un poco del rojo que está más líquido y voy generando el efecto. Con mi pincel hago lo necesario para ir generando este efecto. Y obviamente controlando los detalles, el trabajo en los contornos, etcétera. Pueden ir moviendo su blog, como ya les he dicho, de tal forma que ustedes se acomoden para el trabajo. Traten de tener su godete o donde están haciendo sus mezclas cerca de donde están trabajando para que no manchen o no se vaya a gotear donde están utilizando la pintura, donde están pintando, o más bien donde ya pintaron. Bien, pues ya estoy terminando y este es el resultado visual, es el resultado plástico. Sí es importante que cada quien observe su trabajo, haga una reflexión, un análisis en torno al resultado visual, gráfico, estético, cromático, en fin, digamos, y bueno, pues puedan emitir cada quien un juicio de valor, una autoevaluación, digamos, del desempeño de cada quien, de su trabajo, y de esa manera, pues, obviamente, ver dónde se acertó, dónde hubo algunos detalles o fallas, y de esa manera, bueno, pues emprender nuevas estrategias en los proyectos siguientes para o en trabajos que ustedes hagan independiente a lo que se pide en el taller, ¿no? La idea es que ustedes también exploren, trabajen de manera personal otros temas o lo que ustedes les gustaría trabajar fuera de lo que solicita el maestro. ¿Sale? Bien, pues espero que les haya gustado, que les haya quedado muy bien su trabajo. Una vez que lo terminen, le sacan una foto y me la mandan o la suben a Classroom. ¿Sale? Bien, pues nos vemos hasta la próxima.